¿Qué tal? Buenas tardes. Este es mi trabajo para la investigación del hardware de una computadora. Es para la materia de computación eh, con el ingeniero Juan Manuel Guerra Guerra. Mi matrícula pues es 6001 y mi nombre es Rafael Ávila Reyes. Bien, comencemos. El disco duro HDD. Una unidad de disco duro HDD está compuesta de una placa que contiene compartimentos para retener los datos. ¿Cómo? Estos datos son un sistema operativo, aplicaciones y cualquier otro archivo que ha creado. También hay un brazo actuador que se mueve por el disco para leer o escribir la información solicitada. Esto con el fin de garantizar o agilizar este proceso. El disco gira a medida de que el brazo actuador se mueve por él. Así, los compartimentos que retienen los datos pues se pueden programar por todo el disco duro. Esto significa que pues, los datos no se escriben de manera secuencial. Para eso existe un sistema de indexación que permite pues, que el brazo actuador encuentre todos los datos pertinentes. Así el disco y el brazo actuador son delicados. Por eso están cubiertos de una carcasa de acero con el fin de proteger y evitar que el disco se dañe en circunstancias normales. Así que cada computadora pues necesita como mínimo una unidad de almacenamiento para mantener el sistema operativo. En el fin de las aplicaciones y los archivos de datos pues no se dañen ni se pierdan. Así que muchas unidades de almacenamiento son discos duros, pero existe otra opción. Por ejemplo, agregar una unidad de almacenamiento externo es una manera fácil de expandir sus capacidades de almacenamiento. Disco duro SSD. Las unidades de SSD almacenan los datos de forma permanente dentro del circuito integrado. Así, pues, normalmente mediante la memoria flash. La memoria flash dentro de una SSD significa que los datos se escriben o se transfieren y se borran de forma electrónica y silenciosa. Las SSD no tienen las partes móviles que se encuentran dentro de las unidades de un disco duro mecánicas. Sin partes móviles, la SSD son rápidas y silenciosas, pero tienen un precio elevado. Hoy en día, pues casi todos los ordenadores portátiles y de sobremesa nuevos utilizan la SSD para almacenamiento de datos no volátiles, es decir, los datos almacenados de forma persistente que no desaparecen cuando se apaga un dispositivo, como la memoria RAM. Las unidades de SSD ofrecen almacenamiento y una recaudación de datos extremadamente rápida, y son pequeñas y ligeras que las unidades de disco duro, lo que pues proporciona a los fabricantes de ordenadores una mayor flexibilidad de diseño. Una memoria RAM. Las siglas de la RAM significa que la memoria de acceso aleatorio, y es uno de los elementos pues, más fundamentales de una informática. La memoria RAM es un banco de memoria temporal donde su ordenador almacena los datos que necesita recuperar rápidamente. La memoria RAM es la encargada de recolectar datos de los programas que el dispositivo de este está procesando, que se mantenga encendido, o en otras palabras, es la delgada de administración, el empleo de programas, datos y la información que estos arrojen, creando así una base de datos inmediata. Procesador. Pues el procesador es un componente de un dispositivo electrónico que se encarga de interpretar o buscar y ejecutar instrucciones.
Se le considera el cerebro del sistema, ya que pues, es el encargado de procesar todo lo que ocurre en el dispositivo y de ejecutar las acciones. El procesador es un circuito integrado que contiene todos los elementos de la unidad central de procesamiento. La CPU pues, es un componente principal de la computadora que procesa las señales y hace posible la computación. El procesador es uno de los componentes que más ha evolucionado en las computadoras, ya que los ingenieros se esforzaban por ofrecer procesadores cada vez mejores para las computadoras funciones mejor y pues de una forma más rápida y eficaz. La tarjeta madre. En computación, la tarjeta madre o la placa madre principal eh, de un circuito integrado principal del sistema informático a la que se acoplan los demás componentes que construyen el computador. Es por ende una parte fundamental del mismo y se encuentra dentro de la carcasa de la CPU. En la placa base se encuentran además los elementos indispensables del sistema, como el microprocesador, la memoria RAM, las ranuras o el circuito integrado auxiliar. En su interior igualmente se haya instalado el firmware del BIOS, software del sistema que permite regular y probar las funciones elementales del hardware y hace las veces soporte para la carga del sistema operativo. Las tarjetas madre se fabrican en base a dimensiones estándar, conocidas como formatos para garantizar que queden dentro de los cascarones del CPU. Dichos formatos pues, han combinado con el tiempo y las nuevas tecnologías. Y su última versión, que se conoce como DTX del 2007. Aún así, muchas empresas prefieren desconocer estos formatos y fabricar sus tarjetas madres a su antojo, en lo que se conoce como formatos propietarios. Así, por ende, existen diversos tipos de placas base, aunque el mercado parece agruparse en torno a todas las tendencias. Las placas que emplean microprocesadores AMD o las que emplean microprocesadores Intel. Existen también placas multiprocesador que pueden albergar 2, 4 o más procesadores de manera simultánea, lo cual se traduce en una enorme potencia de procesamiento de datos. Fuente de poder. Existen muchas fuentes de poder para todo tipo de aplicaciones. Las fuentes de poder de como una computadora son un ejemplo, ya que estas son fuertes y las fuentes de alimentación, que sirven de la misma forma que una fuente industrial utilizada para pruebas de equipos. Un cargador de celular, así como otras fuentes, convierten la energía eléctrica de AC en energía eléctrica de DC. Por eso se llama fuentes de DC. La función. Pues son equipos cuya principal función es transformar la energía. Existe la creencia de las fuentes de poder generan energía y esto es falso, ya que sirve de transformar un tipo de energía en otra necesaria para el correcto funcionamiento de nuestros dispositivos. Pasamos con el monitor. Un monitor pues también es conocido como pantalla. Es un dispositivo pues que permite visualizar la información que procesa una computadora. Su función principal es crear una interfaz visual entre un usuario y la computadora, lo que permite interactuar con la información y realizar tareas como procesar textos, navegar en web o diseñar gráficos. Así por ende, los monitores se conectan a la computadora a través de una tarjeta gráfica y muestra la información en forma de imágenes y textos. La resolución del monitor depende de la cantidad de píxeles que tenga, es decir, entre más píxeles, pues mayor será la calidad. Así que existen diferentes tipos de monitores, como los tubos de rayos catódicos, los de cristal líquido, los de diodo emisor de luz,
y los de plasma. El monitor es un elemento fundamental para realizar tareas en una computadora, ya que pues permite interactuar con ella a través del teclado y el ratón. El mouse. El mouse es un dispositivo de entrada diseñado pues, para manipular objetos en la pantalla de la computadora y ayudarlo a usted, el usuario, a interactuar con la computadora. Sujetar el mouse pues correctamente, ¿no? Así facilita el uso y lo que es más importante, prevenir el estrés y la tensión del cuerpo, ya que es el que nos permite mover cualquier lado la computadora o seleccionar cualquier aplicación. Pasamos con otro dato importante, ya es el teclado. El teclado pues, es un dispositivo de entrada que utiliza una disposición de teclas para que actúen como interruptores electrónicos que envían información a la computadora. El teclado tiene entre 99 y 108 teclas y pues está dividido en 4 bloques con las funciones alfanuméricos, especiales y numérico. Si por ende un teclado realiza sus funciones mediante un microcontrolador que tiene un programa instalado para su funcionamiento, que es ejecutado y realiza la exploración mátrica o matricial de las teclas cuando se presiona alguna, y así determinar cuáles cuáles están pulsando o cuáles están utilizando. Pasamos con la tarjeta de video. Una tarjeta de video o tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión de la placa base de la computadora que se encarga pues, de procesar los datos provenientes del procesador y transformarlos en una información comprensible y representable en el dispositivo de salida. Con, pues, por ejemplo, un monitor, un televisor, un proyector. Estas tarjetas pues, utilizan una unidad de procesamiento gráfico o un GPU que muchas veces pues, se usa erróneamente para referirse a la tarjeta gráfica en sí. Pues, también se le conoce como un adaptador de pantalla, adaptador de video, placa de video o tarjeta aceleradora de gráficos. Por ende, una tarjeta de video pues, permite al usuario, en términos generales, jugar videojuegos o usar aplicaciones de edición de filtro. Una tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido es una tarjeta de expansión para el ordenador que permite la entrada y salida de audio de forma regulada. Así es controlada por un programa informático denominado driver. Así por ende, el uso de las tarjetas de sonido está fundamentado en el ámbito multimedia, es decir, que todas aquellas aplicaciones informáticas que requieren la emisión del sonido, como por ejemplo videojuegos, programas de producción y composición, editores de video y etc. Así las partes más importantes de la tarjeta de sonido y lo que sin duda condicionará su calidad es el conversor analógico digital y el digital analógico. Por ende dicho, el elemento tiene como misión transformar la señal analógica que entra en la tarjeta digital para poder ser procesada y tratada en un ordenador. Y a su vez, pues devolverá transformarla de nuevo en analógica para poder ser reproducida. Así, por ejemplo, podríamos grabar un piano, editar dicha grabación en el ordenador y así volverlo a escuchar totalmente cambiada por altavoces. Sin embargo, pues en este proceso de transformación de la señal se pierde información y por lo tanto se pierde calidad de sonido. Es por eso que algunas tarjetas de sonido incorporan entradas SPDIF que trabajan directamente con la señal digital y que por lo tanto pues, evitan una pérdida de información en la conversión analógica a digital. Vamos con la carcasa. Pues la carcasa en informática, pues la cáscara o la caja o chasis
Gabinete o torre de computadora es la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes internos, como las unidades centrales del procesamiento, como la CPU, la memoria de acceso al lectorio, la RAM, la placa madre, la fuente de alimentación, las placas de expansión y los dispositivos o unidades de almacenamiento. La unidad de disco duro rígido, unidad de disco óptico, lectora o grabadora de CD, DVD, BD, pues el tamaño de las carcasas viene dado por el factor de la forma de la placa base. Más sin embargo, pues el factor de la forma solo especifica el tamaño interno de la caja. Pasamos con el cooler. El ventilador del procesador se usa para facilitar el flujo de aire y se usa normalmente como un disipador térmico. El mecanismo por el que funciona es que cuando el aire caliente entra en contacto con el agua, pues se reproduce un efecto de intercambio de calor y frío. El agua absorbe la energía térmica y se eleva de forma natural tras evaporación. Se consigue un efecto de enfriamiento con esto. Obviamente tiene controlado ahí para no perder ese, ni estar muy caliente ni muy frío tampoco. Pasamos con los BIOS. Los BIOS es un sistema básico de entrada o salida. Se trata de un firmware que se encuentra en un chip de memoria no volátil, así en la placa base de la computadora, y que se encarga de controlar la comunicación entre los dispositivos del sistema, como por ejemplo el teclado, la pantalla y la unidad de disco. Almacenar información de configuración, como la secuencia de arranque, la cantidad de memoria y los tipos de periféricos, entre otros, identificar o iniciar el proceso, la memoria, las unidades de disco duro, las unidades ópticas y otro hardware. Así por ende, ejecutar un proceso llamado autocomprobación de encendido, power, para verificar que los dispositivos conectados estén funcionando correctamente. Pasamos con el regulador de voltaje. Pues un regulador de voltaje es un dispositivo electrónico diseñado para suministrar un voltaje estable y proteger los equipos electrónicos o los equipos conectados a una línea de tensión contra fenómenos como el sobrevoltaje, las caídas de tensión y variaciones de voltaje, ya que todos los equipos y la maquinaria eléctrica están diseñados para una operación correcta dentro de ciertos parámetros, ¿verdad? Si los valores máximos o los mínimos de alimentación de voltaje eléctrico son excedidos, existe un riesgo latente de fallas debido a las condiciones de operación anormales. Así por ende, un regulador de voltaje es capaz de recibir un voltaje de entrada variable y busca proveer un voltaje de salida apropiado para el funcionamiento correcto de los equipos conectados, como carga a la salida del mismo. Así que existen diferentes tecnologías y tipos de reguladores de voltaje, con diferentes especificaciones técnicas y con ventajas y desventajas comparativas. Sin embargo, el objetivo principal de cualquier regulador es mantener el voltaje estable en una línea eléctrica para evitar daños o fallas en los equipos energizados. Pasamos con la computadora personal. Pues para mí, en una computadora personal, como componentes principales, sería un procesador CPU Intel, corre de 12 Gen, una tarjeta gráfica de GPU Radeon RX de 5600,
una memoria RAM de 16 GB o más, un disco duro de SSM.2 de 1 TB o más, placa base compatible con el procesador y la tarjeta gráfica. Como características adicionales, pues un monitor de 1080p o de 1440, una tasa de refresco de 144 Hz o superior, tiempo de respuesta de 5 ms o inferior, un sistema de enfriamiento eficiente de aire o líquido, fuente de poder de 650 watts o más, una conectividad de USB de 3.2 Gen, un HMI de 2.1, un DisplayPort de 1.4 y Wi-Fi 6, un sistema operativo de Windows 10 o Linux. Pues principalmente yo lo usaría más una PC ya sea para tareas o para juegos. Eso sería más para uso personal. Y pues con esto doy en fin mi tarea y que pasen buenas tardes.